Hola, buen día, ¿cómo van? ¿Bien? Bueno, me estoy comiendo una galleta y ahora vamos a iniciar un nuevo vivo y tendremos nuevos invitados. Los invitados de ahora serán Anabela Gato, Josef Ferrando, Ana Raskowski y Horacio Sarrín. Será más o menos en ese orden. Por el momento vamos bastante bien con los horarios. Vengo muy bien respetando la seguidilla de horarios. Eh, Así que vamos bien. Les vamos a mandar un recordatorio. Ahí está. Así que vamos esperando que la gente entre y que entre Anabela Gato para hacerle las primeras preguntas, las tres primeras, que viene primero Anabela. Aproveché y me serví más café y me fui a buscar una galleta. Así que no sé por qué no estoy viendo los... Ahí está. No estoy viendo cuando la entra y habla. Ahí estamos conectando con Anabela y ya tiene que salir Anabela Gato. Hola, Hola, ¿cómo va? hola otra vez. Muy bien, ¿vos? Bien, ¿y vos? Bien. Y nos vemos el miércoles también, Sí, es un lujo, Adrián. ¿viste? Así Está que, buenísimo. ¿cómo está la ciudad de Buenos Aires hoy en día? ¿No estás acá vos? No, yo vivo en una burbuja. Estoy Ah, está muy flotando. bien. La veo bien, la veo un poco más abierta. El fin de estoy yendo, viste, a Palermo, en Rosedal, porque no hay mucho más para hacer y lo vi llenísimo de gente. Bien. O sea, en ese sentido, como muy contrario a lo que parece en cuanto a las restricciones que hay para salir, al revés, toda la gente sale junta, mucho más que antes. Bueno, Así que bueno, es que es veremos qué pasa. insostenible, pero No, 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 sí, es tremendo. no. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta tuya, que Dale. te la hice. ¿Cuál es tu edificio favorito de ATV? Bueno, un edificio de ATV en la Sí. ciudad es, porque vos trabajaste en Uy, ATV. sí, sí. Y bueno, ¿cuál es tu edificio A de ver, ATV? yo no, la verdad que no te puedo decir uno, te voy a decir dos. A ver. Eh, a ver, uno, el primero que voy a nombrar se llama ATV Ravignani a secas, está en Ravignani 2170. Sí. Y es un edificio de un lote de 10 metros entre medianeras y me gusta justamente en relación a la ciudad, ¿no? Cómo se relaciona a través de la arquitectura con la ciudad. Es un edificio que, bueno, que tiene unas vías que va de medianera a medianera, que parece un poco que flota sobre la planta baja y que la estructura siempre es un poco más, porque estas vías que cuento que van de medianera a medianera también son barandas, también es un banco, bueno, todo lo que le pasa siempre a la estructura de los edificios, pero sobre todo en relación a la ¿Este? ciudad, ahí te vas a mostrar, no, es anterior, se llama 14, el que tenés al lado a la izquierda me parece, a ver, ahí va, ese edificio, qué bueno que lo tenés ahí, 2170. eh, canta, me parece un edificio que hace silencio en la ciudad y que se vincula con la ciudad a través justamente de decisiones que son de arquitectura. Ahí apareció un poco esa cuestión de la estructura y que realmente se engancha en la escritura de lo urbano, ¿no? Y después en cuanto a la inserción urbana, eh, medio que no tiene vuelta, o sea, se encaja en una altura de distrito, va de línea de frente interna a línea oficial, así que bueno, ese es mi preferido por esta razón de la arquitectura. Y después en cuanto a una inserción urbana, hay otro edificio que Este es está el bueno. último, Esa imagen está muy buena. ese, ese, sí, tal cual, ahí tenés todos mezclados, porque ese es del que estoy nombrando, el 2170, y el de al lado es 15, o sea, es Ravignani 2015, exacto. Bueno, tipo, si Eh, construyen en todos lados, el Google no sabe, pobre.
No, 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 la verdad que no. O sea, están nada más uno al lado del otro, están todos muy cerquita. Muy bien. Eh, bueno, el otro que me gusta, pero por la inserción urbana, es uno que se llama Sens Nicaragua, que está también ahí a la vuelta, que son 4 lotes, ¿CES? y en esos ¿Cómo? 4 lotes, 4 lotes, ya es como más No, pero grande. antes de Nicaragua, ¿cómo se llama? Sens, De Sens sen- Nicaragua. Ahí lo está buscando. sí. Sense como de sentimiento. Sens, exacto. ¿Por qué esos nombres? A ver, son nombres que asocian a la arquitectura con una marca, porque el estudio está como en esta posición Ah, entre lo académico y de alguna manera el mercado. O sea, son edificios que son sí, rentables, no es bueno, que viva la arquitectura y que no tiene rentabilidad. No, obviamente. Entonces son nombres que tienen que ver con una marca, pero que también Sense tiene que ver con una sensibilidad, ¿no? Y una sensibilidad sí. desde el habitar, desde la arquitectura, desde los materiales de un montón de lugares, remite a lo sensible. Bueno, este edificio tiene como decía, cuatro lotes, entonces por la longitud nos permitía hacer una torre. Pero bueno, ¿qué pasa? La torre, viste, te da más fotos, te premia, y en ese sentido nosotros dijimos, "Ah, la verdad que una torre en medio del U20, que es esta área no colegiales, es muy disruptiva en el tejido. Entonces dijimos, bueno, no, esto no, vamos a hacer un edificio que haga ciudad, pero implica como una gestión, ¿no? Como decir, bueno, listo, no hago la torre, pero este FOD también lo queremos. Entonces ahí entra como una gestión del proyecto. Y un poco que a partir de este edificio, todo el resto que vino después, que son como 7, que todavía no están construidos, que están en etapa de proyecto, tienen como el mismo trabajo, que a mí me gusta asociarlo con, viste, como los encastres japoneses, como que hay una Sí. pieza que encaja con otra, porque realmente nos estudiamos todo el tejido de una manera casi artesanal, ¿no? Como decir, bueno, cómo esta pieza encaja en la ciudad. Entonces, bueno, en ese sentido creo que esos dos son de los que están construidos, ¿no? Después hay un montón de otros Sí. que me encantan, pero bueno, todavía no La, están. la segunda pregunta es, ¿por qué la arquitectura inmobiliaria porteña no adquiere las formulaciones y la actitud política del espacio público de Super Dutch o de MRBDR? MBRDB. Yo creo que todos cuando, no sé vos en qué época estudiaste, pero si los que estudiaron entre los 90 y los 2000, todos quisimos ser MBRDB en los proyectos. Yo me acuerdo que estaba fascinada por ese tipo de arquitectura. Yo creo que, a ver, por un lado, la arquitectura inmobiliaria porteña no le sobra el aire, como a MBRDB, ¿no? O sea, Mm. tenemos como una especulación del metro que no le es posible, ¿no? No me lo imagino insertada en nuestro tejido urbano. Y después también Esos creo que hay cubos otra de aire, razón. ¿no? Esos vacíos, espacios públicos vacíos. A eso me refiero, sí. Esos espacios públicos vacíos. Eso solo lo puedes hacer, si vamos a los términos reales, si te sobra el foto. Viste que hay un edificio que seguro que lo ubicás de Cluselas, en la esquina de Arévalo, Sí, creo que es Guatemala, la sí. otra, o sea, es un edificio fantástico, que le sobra el aire y que genera como unas terrazas que en realidad seguramente no estuvieron declaradas, digo, le sobra el aire porque al ser un lote en esquina, en ese momento el FOT le habrá dado poquito y tuvo aire, ¿no? Eso con el código viejo era posible, porque había foto, hoy ya no está mal el foto, entonces incluso ese aire sería menos posible todavía, ni siquiera podría ser el edificio de Cluselas, ¿no? Ok. Eh, por un lado. Por el otro también pienso en otra cosa, que Rotterdam, viste que fue bombardeada Sí. en 1940, desapareció, Destruida, pero sí. desapareció, vos le ves las fotos y decís, "Pss, no quedó nada". Y ellos también decidieron no reconstruir, o sea, decidieron, listo, no vamos a volver a la historia y etcétera, Hicieron una ciudad y una nueva. tabla rasa, una ciudad nueva, una tabla rasa. Entonces, ahí también esos planes que aparecieron, digo, en los 40 ya pasaron los SIAM, ya estuvo todos los postulados modernos, el zoning, un montón de cosas que, si lo pensás, Rotterdam, una ciudad de medieval, ¿no?
y Buenos Aires, que supuestamente Rotterdam es más vieja, pero Buenos Aires al revés es más vieja, porque si a Rotterdam la bombardearon y dijeron listo, esto es cero, es una ciudad que en definitiva es nueva y que adopta cosas de la modernidad. Incluso la tradición moderna holandesa, que tampoco es la tradición moderna europea ortodoxa, porque tiene de Style o tiene, bueno, Mondrian, Out, Sí, Rietville, sí, sí. ¿no? Que un poco aparece también esta cosa de la multiplicación, el sistema, la repetición, la ciudad como tejido abierto. Bueno, creo que Rotterdam se convierte como en un laboratorio experimental, o sea, es una ciudad de museo, ¿no? Yo una vez fui a Rotterdam y lo que más me sorprendió era que Rotterdam es como meterte en el croquis de Google, HSMBRD, bueno. Y lo que más me sorprendió fue justamente el tejido, porque cuando yo veía las fotos en la revista, no me daba cuenta o sea, o tal vez por ahí tenía, como estaba ahí leyendo lo que decía Juan Guardati, hola, claro, bueno, decía, los proyectos terminan negociando con la municipalidad también. Eh, Ay, ¿Qué no te iba a puedo leer los decir? comentarios hoy, no sé qué pasó. No, yo ahí No. lo estaba leyendo Bueno, a Juan. tenemos un minuto. La próxima pregunta ¿Cómo es, un minuto? ¿Ya terminó? sí, una arquitectura efímera de la Serpentine Gallery. Tengo muchas, no, me cuesta una sola, me gusta Toyo Ito del 2002, Wow, sí, me es gusta, verdad. no, es increíble, que es con Cecil Balmont, creo que es como un logaritmo del cubo, que me gustan, me di cuenta, me puse a pensar por qué me gustaban esos, y son todos los que la arquitectura es la estructura en general, ¿no? Me gusta ese, me gusta Souto de Moura y Álvaro Sisa del 2005, que es Ahí como lo una tenemos. pieza así, Ahí está. ahí todo. Muy Sí, bien. la arquitectura es la estructura. Ese me parece. Y después cuando entendés como esto del algoritmo, bueno, está buenísimo. La verdad que mi mente no podría seguir el proceso de generación de eso, pero me parece ¿Y, que está muy bueno. y sentís algún tipo no sé si de incompasión, pero ¿te da como una especie de pena o de ternura que estos edificios duren un año? Sí, da ¿O como un no? poco ¿O de sos pena, fría? porque Como, no importa, que venga el nuevo. Next. pasa que venga el nuevo te da como una adrenalina, ¿no? Yo justo estuve dos veces, uno vi cuando construían el de Selgas Cano, ese me pareció el más feo. Ah, Viste, no me gustó. Y el último que vi fue el de Frida Escobedo, de 2018. Estaba buenísimo, pero también tenía como una condición más efímera que estos que estamos viendo. Viste, como que eran unas piecitas que se iban encastrando y qué sé yo. Y también me pareció este. que estuvo muy bien. Sí, ese es ¿no es el de Sumter ese? No, No. ahí sí Ah, parece. ese sí, ese es el de bueno, ese sí, 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 perfecto. Es bien latinoamericano, son como unas piecitas cerámicas que yo las vi, viste, parecían como unas tejitas enhebradas, como lo pensé, esa que enhebra los premoldeados. Y después como de planta era como más milesiana, viste, como de planos, como de encuentros, tenía algo con los reflejos interesantes. Eh, no, Bueno, te la tengo que verdad que da despedir. pena, pero me gusta que venga uno nuevo. Está bueno eso. Bueno, así que next, y tengo que despedir porque sos efímera también vos, como la Serpentine Bueno, Gallery. listo. Ok. Bueno, Así que bye. ahora nos vamos a José Ferrando. Hasta la Perfecto. próxima. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Así que vamos a invitar a nuestro próximo, que es Josef. Así que ahora mismo vuelvo a ir a Cataluña, vuelvo a ir a Barcelona por segunda vez. Así que buenas noches, es martes. Es martes ya, es martes. ¿Cómo fue? Así que el lunes terminó, así que no va a pasar nada de mi lunes. Todo Los bien, todo lunes se bien. termina. Pero mira, acabo de terminar ahora clase con la Ditela, con lo cual he estado medio lunes, medio martes, llevo un buen tiempo. Así que bueno, buenas noches y gracias. Y
te tengo acá las preguntas y una pregunta que te hice para vos es un campus universitario alemán del siglo XX. Está bien porque hay como la tentación siempre de hablar de la Bauhaus, ¿no? Más cuando hubo Sí, hubo el centenario, ¿no? De su fundación en el 19. Sí, de hecho hablaré de la Bauhaus y de otro que es la Escuela de Ulm, que un poco es heredera de la Bauhaus, ¿no? De hecho, sí. claro, son dos campos excepcionales de escuelas en el caso de la Bauhaus, Escuela de Arquitectura, Diseño, Artesanía y Arte, que se fundó en el 19 y se clausuró por el partido nazi el 33, es decir, duró 14 años, ¿no? Y me interesaba como citar estas dos porque ambas duraron muy poco tiempo, es decir, la Bauhaus 14 años y la Escuela de Ulm, que se fundó en el 53 y se clausuró en el 68, duró 15 años, ¿no? Entonces, una 14 y, 15, y la otra 15 años, pero en cambio su influencia ha sido de un siglo, ¿no? No podemos como entender el diseño, incluso la arquitectura que se ha producido en el último siglo sin tener en cuenta ambas escuelas, ¿no? Y pensar que precisamente, como decía, solo duraron 14 y 15 años respectivamente, ¿no? Sí. Pero claro, también tuvieron figuras, la primera de directores a Walter Gropius, Hans Meyer y Mies van der Rohe, y la segunda la fundó y la dirigió al principio Max Bill, que fue estudiante de la Bauhaus, ¿no? Y autor del edificio de la Escuela de Ulm, que es un edificio excepcional, ¿no? Por lo tanto, la pregunta me parecía que era, no podía escaparme de hablar de la Bauhaus y me gustaba como también hablar de su heredera, la Escuela de Ulm, ¿no? Excepcionales, ¿no? De hecho, insisto, ¿no? Y aparte, la idea un poco también de trabajar sobre disciplinas de una forma transdisciplinar y pluridisciplinar al mismo tiempo, ¿no? También en el caso de la Escuela de UM tenían comunicación visual, diseño industrial, construcción, arquitectura, evidentemente, ¿no? Informática, cinematografía, etcétera. De hecho, era una escuela basada también en el diseño y en el caso de Mm. Bauhaus, como sabemos, Bauhaus significa la casa de la construcción, con lo cual, de hecho es curioso porque era la casa de la construcción, pero al principio no empezó haciendo arquitectura, o sea, el primer año no hacía arquitectura todavía. Pero Y para el campus del Ditela, ¿la estuviste chequeando o no? hombre, la arquitectura de Max Bill, seguro. Sí. De hecho, tiene cosas que tienen que ver con la arquitectura de Max Bill. Max Bill también era una persona que trabajaba mucho sobre la idea em, también de la matemática, del ritmo, de lo sistémico, pero al mismo tiempo del artesanal, pero al mismo tiempo del industrial, ¿no? Cómo combinaba la artesanía y la industrialización era esencial, ¿no? De hecho, toda la construcción de la escuela de Ulm tiene unas carpinterías de madera que ya me hubiera gustado hacerlas, ¿no? Las trabajé en aluminio yo, pero al menos también son piezas de aluminio hechas casi artesanalmente en talleres de Quilmes, ¿no? Y Mm. industrializados y luego ensamblados en obra. Y en el caso de la escuela de Ulm también es realmente todo una labor, digamos, de la carpintería de madera excepcional de Max Bill, ¿no? Sí, sí que es algo que tienes presente. Hay arquitecturas que a veces te las miras cuando haces un proyecto y hay veces que no te las miras porque no las tienes presentes, ¿no? Y luego cuando alguien te lo pregunta, como vos, Adrián, de repente dices, pues sí, estaba allí, estaba allí. No, de hecho hay muchas cosas de Max Bill que están en muchas de las intervenciones efímeras que hago, ¿no? Entonces, Ah, seguramente están allí presentes todos estos proyectos. ahí tenemos algo de Maxville. Ahí está, ¿no? Ahí Claro, lo era increíble. tenemos. Esta gente, claro, te diseñaba un reloj, como te Sí. diseñaba una vajilla, como te diseñaba un edificio, ¿no? Entonces, me parecía que esa capacidad de escalar, de entender que todo es arquitectura y todo es diseño al mismo tiempo, me parece que es excepcional de estos personajes, ¿no? ¿Y qué nos pasó en eso que el arquitecto dejó de ser un multifuncional? Porque cada vez, digamos, la sociedad decidió y el mercado que se necesitaban como más especialistas, cosa que es un error. Ocurre en los concursos, por ejemplo, ¿eh? En los concursos, acá ahora ocurre menos con la ley de arquitectura que se aprobó, pero si no hasta ahora era, si no habías hecho hospitales, no hacías hospitales, y si no habías hecho escuelas, no hacías escuelas, ¿no? Como si la calidad espacial de la escuela dependiera de que hubieras hecho muchas, ¿no? Seguramente si has hecho muchas, acaba ocurriendo un poco que tienes unos ciertos vicios, ¿no? Mm. Funcionales, ¿no? Más que espaciales.
que serían buenos en todo caso, ¿no? Pero funcionales seguro, ¿no? Entonces se convierte en que el valor de la función está por encima casi del espacio, ¿no? Yo creo que un poco la sociedad, la economía, etcétera, va demandando siempre como la idea del especialista, porque le da como seguridad, ¿no? Mm. Ese tema de seguridad es un error. Y la próxima pregunta era, las case study houses fue un modelo de vivienda posguerra mundial, ¿no? ¿Vos creés que ahora debe haber un nuevo modelo o un tratado de vivienda para el siglo XXI? Yo creo que es importante repensar sobre la vivienda, pero evidentemente con todas las connotaciones que tiene el siglo XXI, ¿no? Porque, es decir, aprender de este tratado, si lo quieres llamar tratado, no case study, pero entenderla desde el siglo XXI. Es decir, Sí, por seguramente eso. desde el siglo XXI ya no podrías pensarla, si quieres pensarla desde un punto de vista sostenible, no la pensarías de una forma unifamiliar, ¿no? O sea, que las case study houses todas son viviendas unifamiliares. Sí. Evidentemente no tiene ningún sentido hablar desde la sostenibilidad y la eficiencia y hablar de viviendas unifamiliares, ¿no? Porque es un coste, digamos, energético brutal, ¿no? De muy poca eficiencia. Pero en cambio sí que puedes repensar en cómo John Entensa y su equipo de la revista Arts and Architecture, que son los que patrocinaban las casas, sí que puedes repensar, por ejemplo, cómo ellos lo que hicieron es optimizar todo el avance que se había hecho en la industrialización de acero y aluminio a través de que partía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo reconocer, digamos, todo ese trabajo y llevarlo a favor, ¿no? En la labor de construir una arquitectura industrializada, construida con el mínimo tiempo posible, ligera, ¿no? Muy casada, digamos, también en el territorio donde iba construida, que era Los Ángeles, ¿no? Pero claro, eso permitió que, por ejemplo, la casa de los Sims, la número 8, Sí. se construyera en 3 días, ¿no? O que se podía, por ejemplo, construir una casa diferente a la que diseñaron al principio porque de repente se parecía mucho a otra casa que no habían visto, ¿no? Entonces, de repente, como esa capacidad, digamos, de trabajar era increíble. Yo creo que si ahora se hiciera un tratado, se hablaría más sobre cómo vivir juntos, sobre cómo vivir en comunidad, en nuevos modelos de vivienda que trabajan sobre la vivienda en cooperativas, sobre las viviendas en cohousing o co-living, ¿no? Dependiendo si se una también la labor del trabajo. Se estaría hablando sobre la idea de pobreza energética, de cuáles son los espacios colectivos, ¿no? De cuál es el límite de lo colectivo, lo privado en la vivienda. Y una vivienda también que se pueda como ampliar, ¿no? Porque Sí, que se pueda ampliar y luego que sea que lleguen los versátil. abuelos, que lleguen, ¿no? Como que en cada Sí, proceso. que sea inclusiva en ese Sí. sentido, ¿no? De varias generaciones, que trabaje también el tema de género, que fuera, como decía, versátil, o sea, que fuera una vivienda que no fuera, digamos, que los espacios fueran más indeterminados para que pudieran ser muchas cosas durante el día, ¿no? Como ha ocurrido ahora en la pandemia, ¿no? Sí, Que un día lo el comentamos, o sea, home que tú puedes office. trabajar en casa, ¿no? Y que de repente un espacio sea una oficina, pero luego sea un comedor, pero que no sea forzado. O sea, que hasta ahora hemos viviendo, digamos, el mercado lo que ha hecho es viviendas donde lo que se llama comedor solo sirve para comer, lo que se Sí. llama habitación solo sirve para dormir, y eso es un grave error porque no solo ocurre en años de pandemia, también ocurre cuando una pareja no tiene hijos y tiene dormitorios desocupados, luego tiene hijos y luego se van a la universidad o viajan y ya no necesitan esa habitación, pues que no sirve para nada más. Entonces necesitamos como espacios que respondan a la versatilidad, digamos, del habitar, ¿no? Y cosa que esto Sí, no está volviendo a ocurriendo, la ¿no? Bauhaus, ¿no? Al multiespacio funcional. Así es. Y luego, y por último ya, también trabajar sobre la idea, si hemos dicho lo colectivo, lo versátil, lo tercero sería la exterioridad, ¿no? O sea, cómo construir viviendas que realmente construyan un espacio intermedio entre el interior y el exterior. Ese lugar que a los promotores no les interesa porque no ganan dinero con él, ¿no? Porque no cuenta como metros cuadrados, pero que son esenciales para la domesticidad y para que un lugar sea habitable, ¿no? Mm. Pero, ¿Y una ciudad del siglo XVIII? bien, en esta me gustó la pregunta y te hablaré de un pueblo-ciudad que se convirtió en barrio, que es de Barcelona, que se llama Gracia. Gracia Sí. es un pueblo que empezó a los alrededores de Barcelona, ¿no? Alrededor de Barcelona, en la Barcelona emmurallada, digamos, ¿no? Del siglo XV-XVI, empezaron a crecer varios pueblos, entre ellos Sarriá, Sants, Gracia, San Martí, varios. Y había uno que me pareció muy interesante para comentar, que es Gracia, ¿no? En el siglo XVIII pensar que en Barcelona, en la ciudad emmurallada, ¿no?
Se estaban produciendo muchas pandemias porque había poco, digamos, poca ventilación, estaba poco higienizada, ¿no? Y tenía muy poco espacio vacío la ciudad. Entonces lo que se empezaron a hacer es como expropiar cementerios, por ejemplo. Las plazas más bonitas del centro histórico de Barcelona en realidad eran antiguos cementerios, como la Plaza San Felip Neri o la Plaza del Pi, ¿no? En realidad eran lugares que se expropiaron a los muertos para cederlas a los vivos, ¿no? Y eso me parecía como curioso, que era una ciudad que no pensó en el vacío. Y en cambio la de Gracia, por eso la citaba, ocurrió lo contrario. La ciudad de Gracia es justo, estaba como en el principio de la montaña, después de la plana de Barcelona empieza la montaña de Collserola, y era un lugar, digamos, sí, este lugar, ¿no? Es un lugar, digamos, de agricultura, que se alimentaba a través de los torrentes que bajaban de la montaña, y que poco a poco se empezó a construir, ¿no? Pero el planeamiento, y por eso creo que es importante el planeamiento, lo que hacía es que si tú tenías un terreno agrícola y empezabas a construir, lo primero que tenías que construir es en el centro de gravedad de ese terreno, de ese territorio que era propiedad tuya, un vacío. Es decir, lo primero que tenías que construir es la plaza, el espacio colectivo, el espacio del ciudadano, ¿no? Y a partir de aquí se ramificaban las calles de forma ortogonal y un loteo de parcelas, ¿no? De lotes que siempre eran de 6, 9 y 12 metros, ¿no? 6, 9, 12. Ahí vemos, sí. Entonces es muy interesante porque cuando tú ves el plano el plano de Gracia, ¿no? Te das cuenta desde una foto aérea, ¿no? Te das cuenta que todas las parcelas son así pequeñas, de 6, 9, 12, todas las calles son de 6 metros, pero de repente las plazas son muy similares, pero están como desordenadas, ¿no? Y parece como que extraño que este planeamiento haya como construido este desorden, digamos, de plazas. Pero en realidad no es un desorden, sino que es un orden oculto, ¿no? O no tan evidente, que es que todas ellas están localizadas en el centro de gravedad de terrenos agrícolas que estaban distribuidos según la correntía de agua de la montaña, ¿no? Entonces, el orden sí que existe, ¿no? No es un orden cualquiera, no es aleatorio, sino que es el orden que marcaba el agua en su momento, ¿no? Pero me parece muy interesante que mientras la ciudad enmurallada expropiaba lugares para construir vacíos, al mismo tiempo se estaba construyendo en el siglo XVIII, ¿no? Y finalmente se anexó a Barcelona en el 1897, en el 19. Se está construyendo una ciudad que empezaba desde el vacío. O sea, lo primero obligatorio para empezar a construir cualquier casa era que tú construyeras una plaza en el centro, un lugar para el ciudadano, ¿no? Para unir a la ciudad, ¿no? Bien. Así que bueno, ya respondiste las 3 preguntas. ¿Tenés algún nuevo plan para Buenos Aires? ¿Un nuevo concurso, un nuevo edificio? Ahora no, bueno, estoy trabajando con con unos proyectitos para una escuela, pero de reforma de una biblioteca para unas escuelas. Y ¿Acá en bueno, Buenos Aires? sí, en Olivos y en Nordelta. Y a ver si en breve me apunto a algún concurso. Pero hay un problema en los concursos de Argentina, y es que no son vinculantes. Y eso, Ah, un día quizá habrá que hablar de eso. ok. Un día habrá que hacer un Bueno, número de concursos. sí, sí. Esto es un tema a desarrollar muy amplio. Muy amplio. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias Bueno, por Adrián, aceptar. gracias a vos por Y invitarme de nuevo. dale. Y ahora viene Ana Raskowski. Dale Así un que abrazo de ahí, mi parte. un abrazo. Chau, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, ese fue Joseph Ferrando y vamos a ver, ahora viene el turno de Ana, ahí está, vamos a invitarla, Ana Raskowski, que está en clase, así que tuvo que suspender su Zoom. Hola, Hola, ¿cómo va? Sé que estás muy en bien, recreo ¿cómo de te tu va? clase, ¿Cómo? estás de recreo. Sí, me escapé un ratito para estar con vos. Muy bien, me alegro, así se hace. Y tengo la primera pregunta, que la tengo acá mismo, es una arquitecta a reconocer por su labor. A mí me sonó que la pregunta que hacías era como para rescatar a alguien que no sea muy hablado también, ¿no? Claro, A mí me parece que es Odilia Suárez, un personaje que a mí me gusta y que está como, que hay que traerla para adelante. Un poco, un poco como en general pasa con las mujeres, que gracias a un día una arquitecta y a muchas otras cosas del movimiento feminista,
se están haciendo más visibles, pero además lo que le pasa a Odilia es que es del movimiento moderno, es como que quedó Sí, muy, muy a contrapelo de cómo evolucionó la arquitectura. Entonces creo que por esas dos razones eh, no se habla más, se habla muy poquito de Odilia y que fue muy capa en su momento. ¿Sabés qué? Ella fue viste que hablábamos la otra vez, ella estudió con Wright, con Frank Lloyd Wright, sí, Tyson. Y como de ¿quién muy pudiera ahora? joven, de muy joven se ganó una beca y se fue para allá. ¿Y por qué crees que no tuvo sus oportunidades acá hoy en día? No, ¿cómo? Tuvo un montón, o sea, tuvo un carrerón No, como Odilia que Suárez. no la estemos nombrando. Y creo que un poco por eso, porque es del movimiento moderno, es como la que decía hay que hacer más o menos, ¿no? Autopistas y monoblocks. No sé tanto de ella, la verdad que no te puedo decir tanto, pero digo, trabajó también con Ita La Fulvia y con Clorindo en la comisión, no me acuerdo cómo se llamaba, en lo que es el CEPAU ahora, pero Sí, perdón, no en el CEPAU, lo que es no sé, la comisión en la municipalidad de planeamiento. No me acuerdo cómo son las siglas del momento. Pero hizo pero urbanismo en un momento que muy poquitos, y muy poquitas hacían urbanismo. Como es re difícil llegar a hacer urbanismo y a lograr tener ideas que incidan y que modifiquen la ciudad. Y Odilia lo sí, logró. Entonces la bien, quería rescatar a ella. muy ¿Sabés qué? bien. Además, pasó una cosa con Odilia, que hace unos poquitos años me contó un pariente de ella, que es que antes del accidente del avión de Lapa, Sí, el que carreteó, Odilia dijo, es un peligro que la pista de Aeroparque se cruce tan cerquita con la costanera. Y no sé cuánto tiempo después sucedió el accidente. Y al menos lo que me contó este pariente es que la tildaron de bruja. un ¿Entendés? O horror, sea, claro. locura. O sea, como, no Como si sé, tenemos en el siglo XVI. claro, tal cual. Como si lo hubiesen quemado en la hoguera por haber anticipado alguna realidad, algo que ya vio como urbanista. Bien. No sé cuán realmente esto sucedió, como si fue tan así, me lo contó un pariente de ella, pero bueno, nada, me pareció tremendo. Y la próxima pregunta es, generaste un estudio con actitud política, una oficina de arquitectas, planta arquitectas, ¿por qué necesitaste levantar esa bandera? Eh, por un lado, creo que es como bastante obvio, porque hay tan Po- pocos estudios de arquitectura de mujeres. Eh, y una Pero bueno, vez que ocurre, pero todo tu equipo es de mujeres también. sí. Y con respecto a eso, fue una cosa que se fue dando, no es que, o sea, yo levanté bandera porque en un punto es algo raro y como es gracioso y como una cosa que se fue dando naturalmente, después como que nos subimos al caballo y nos reímos de eso y nos abanderamos en eso, pero no es que no haya hombres que trabajen o sea, cada tanto hay. Lo que pasa es que, Sí. bueno, nos transformamos en el chiste, como, mira, somos todas mujeres. Y además muchas veces pasa también que la gestora es mujer y la calculista es mujer, y después cuando hablamos con planeamiento ahora son todas mujeres. Entonces, la verdad que es como un submundo dentro del mundo y que es muy divertido, como, uy, mira, sí, somos todas mujeres y se puede y existe, pero no es que sea exclusivo así y no es que fue buscado tampoco. Bien. Claro, porque vos en realidad empezaste con tu madre. Claro, somos mi madre y yo, y Fernanda Torres, que está hace años en el estudio, y después se fueron sumando mujeres, un poco, qué sé yo, porque sí, y después fue como, bueno, hagamos de esto algo más. Y te fue bien. Sí, qué sé yo, no sé, capaz, muchas veces pienso, estoy recortando, es ridículo, ¿no? Como
es que es realmente un chiste, es muy tonto, como si se hace al revés, cuando no entran mujeres querés matar. Lo que pasa es que estamos haciendo como la contrarrevolución. La contracultura. Claro, pero es muy tonto, no es que si hay hombres decimos que no hay hombres, lo que pasa es que no publicitamos cuando hay hombres, porque nos Bueno, gusta la bandera, solamente en porque realidad no nos hace poco entrevisté a Toussaint que Jiménez trabajó en el Rojas estudio, claro, y sí, en tal un momento cual. me dijo, yo trabajé en planta, pero ¿qué es? No sabía que eras transgénero. No, 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 tipo, hay hombre, me dijo. Claro, tal cual, es que después, viste, se hizo el rumor y después se hizo la fama, como más bien pasó eso, nos montamos sobre esa fama, pero si no es como dejar afuera el 50% de la fuerza productiva, como Sí, ridículo, de como no. ridículo. ¿Y cómo anda la construcción del edificio barrial al lado de tu obra, de tu edificio? ¿Cuál decís? El vecino que ibas a empezar ahí Acá, al en... lado de mi casa. Sí, He parado como todos, por suerte, porque estando adentro de casa todo el día me mato con la obra al lado. Pero va, muy bien, ya vamos por la tercera losa. No sabes qué molesto que es. Y no puedo peleárselo a nadie. claro. Así que estás sintiendo lo que sienten los vecinos. Tal cual. Sí, aparte como sándwich, porque los vecinos del edificio se me quejan a mí. Y yo también me quejo, como yo también le Claro. quiero parar. Pero bueno, nada, ¿a quién le voy a Una, decir? y por último, una obra de Zaha Hadid, No tengo idea, ¿no? ¿No te no tengo gusta? idea. No me gusta Saja. ¿No? No, no me gusta su arquitectura, me parece una genia como mujer, Sí, pero no porque sea mujer la miro. no. ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta de ella? Eh, no sé, el tipo de arquitectura tan formalista no me parece interesante, me parece que es la forma por la forma Sí. eh, y, y que eso no aporta, no me aporta interés. Entonces sí, es Así un que poco no. atractivo, digo, es atractivo lo que hace, pero no le veo más inteligencia que la forma por la comercialización de la forma. Ok. ¿Y a dónde vas, a dónde irías vos? ¿Qué es lo que te seduce en un edificio, en una forma? Mm, ¿Más por el concepto, por la función, por el a mí me gusta cuando entiendo la arquitectura, cuando veo que hicieron algo y entiendo cuál es la idea por detrás. Entonces, sí, sea que tiene un concepto fuerte o que se entiende una operación o una propuesta, pero lo que pasa con Saja es que tampoco es que la haya mirado mucho, porque tampoco me atraen sus formas, como hay una Claro. cuestión primera de que te tiene que gustar estéticamente, ¿no? Pero de todas maneras, cuando la trato de mirar, me parece que es tanto más fuerte el formalismo exterior que una propuesta de forma de vida, una propuesta de Mm, uso o de apropiación de algo. Entonces, bien. ¿Y continúas recortando vidrios? ¿El policarbonato? acrílicos. ¿Acrílicos? Y la mitad de mi día pasa por ahí ahora. Como bueno, ahora la verdad que la arquitectura retomó bastante fuerte, como mucho pedido, pero durante la pandemia me dediqué a eso. Recién con Ferrando estuvimos hablando de Max Bill, un arquitecto alemán, ¿no? de la Bauhaus, y estábamos hablando de esto de que el arquitecto en ese momento, ¿no? te hacía zapatos, relojes, mesas, edificios, ¿no? Hacía todo, ¿no? El arquitecto de la Bauhaus. Vos con los acrílicos, ¿harías anteojos? ¿Armazones de anteojos? Sienta, ¿no? Lo que pasa es que, no, yo interpreto más bien lo que decís como que la arquitectura cubre todo y me gusta esa versión renacentista del arquitecto que se mete en todos los temas, ¿Te digo, gusta? como Leonardo da Vinci, ¿no? Como hacer Sí. todo y que la arquitectura no es simplemente hacer casas o hacer edificios. Pero dentro de mi mundo de acrílico no hago objetos funcionales, es puro Ok. arte. Es como realmente es crear mundos y no quiero que sea algo utilitario.
Pero ¿te gustaría en algún momento hacer objetos, tipo así como armazones o cualquier tipo de otro tipo de arquitecturas? Relojes, zapatos, ¿o no? Cuando hice muebles, ponele, como no llegué a hacer objetos, ¿viste? Muebles como el nido, ¿viste el nido de mimbre que Sí, yo tengo hecho, o la silla de cartón? sí, Eh, Hasta ahí llego. Eso me interesa como, porque son como formas de estar. No me meto tanto en el objeto, como bien. no llego hasta ahí. Pero sí te gusta la idea de que el arquitecto sea todo, sea Completamente. diseñador, sea pensador y diseñador. Eh, Diseñador, creo que es un pensador y un creador de llevar a a la realidad ideas. Bien. Eh, ¿Por qué, Me gusta por esa qué, parte. por qué tachas la palabra diseñador? Porque, viste que tiene una connotación como que el diseño, de vuelta, creo que es por lo de Saja, ponele, como que el diseño es diseño por diseño, Sí, eh, que eh, me gusta más pensarlo como creación de ideas y no el diseño por el diseño en sí. ok, bien. Como pensamiento, sí, como crear y pensar. Mm, sí, pero aunque si lo pensás dos veces el diseño conlleva todo eso, en realidad Sí, está bien. Eh, pero también tiene otra connotación más. ahí está. Así que bueno, ¿Estoy ahí? muchísimas gracias. Ah, ahí está. Sí, ya estamos en el tiempo, así que ahora me voy con Horacio Sardín. Y bueno, muchísimas Dale, me quedo gracias escuchando. por participar. Hasta la próxima. Dale, Chao. dale. Un beso, Adrián. Chao. Gracias por Chao. invitarme. Beso. De nada. Ahí justo nos saludó Horacio, así que ahora mismo lo voy a invitar a Horacio, que es el último de esta maratón. Estamos esperando que se conecte. Eh, esperando, esperando. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo va, Adrián? ¿Qué contás? ¿Cómo Bien, va ¿qué es eso? eso? ¿Qué tenés ahí atrás? Esto de acá atrás es una pintura mía de hace un tiempo. A ver ¡Wow! si te puedo mostrar un poco mejor. Es, Porque parecías que estabas como en otro, en un espacio rarísimo. Está buena, me son las gusta. pinturas referidas al 11 de septiembre, las Torres Gemelas, Bien, en versión Huesos Urbanos. Fue una muestra que hice hace unos años, como una especie de serie de pinturas. bien, me alegro, me gusta. ¿Qué estuviste haciendo entre la última vez que nos vimos y ahora? ¿Pudiste ir a tomar un café a un bar? Sí, sí, bastante, pero en la vereda, nada más que en la vereda ahí en Palermo, y en Belgrano también, en la zona de Donado, pero bueno, siempre en la vereda. Pero bueno, por lo Bien, menos salí un poco. ir a comprar al takeaway, como le dicen ahora. Tal cual. Tenemos un café colombiano muy bueno cerca y siempre vamos. Bien. La primera pregunta para vos es, ¿un plan académico ideal para Buenos Aires? Bueno, sí, la pregunta toca muy de cerca porque, bueno, yo lo que te puedo decir es lo que dije hace casi 15 años, en 2005, cuando gané el concurso para titular, que A ver. fue presentar una propuesta académica y es la que seguimos manteniendo en el taller y, bueno, un poco acompañando a Miguel Ángel Roca, que fue mi profesor y ahora somos cotitulares. Y yo, digamos, a partir de ahí la reinventé en mi versión. Y bueno, tiene que ver mucho con la libertad de la enseñanza, ¿no? El dejar aprender y de una manera el espíritu de libertad como la base de todo, ¿no? O sea, que haya una Mm, gran diversidad y el equipo docente es el que acompaña para que llegue a buen puerto la propuesta, ¿no? Pero bueno, además también nos interesa, digamos, formar profesionales, pero también personas, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, en profundidad a formar como seres intelectuales, activistas sociales, preocupados por lo que pasa en la realidad y incidir en la realidad y tratar de transformarla, ¿no? Por eso es importante el hacer ciudad
y de hacer ciudades desde una visión local, ¿no? Una visión regional. O sea, al Sí. principio somos rioplatenses y también somos latinoamericanos, y bueno, eso tiene que incidir en la forma de cómo enseñamos, ¿no? ¿Y qué sería, cómo sería enseñar un rioplatense? Y digamos, en realidad hay que enseñar a pensar, o sea, a operar donde te toca operar. O sea, generalmente nosotros trabajamos en todo lo que es la cuenca Río de la Plata y eso es nuestro ámbito de acción principal. Obviamente después yo estoy haciendo obras en la otra punta del mundo, en Mongolia, digamos, te puede tocar actuar en cualquier lugar del mundo. Lo importante es aprender a pensar y cómo reinterpretar el sitio y cómo hacer una arquitectura acorde a las posibilidades económicas, a un tipo de cultura, ¿no? A cómo es la sociedad, qué hay disponible para trabajar, una Mm. serie de cosas, el clima. Pero yo también lo que me refería era, estaba pensando capaz en la universidad, que a veces a los arquitectos nos falta como saber de derecho o de contaduría o de sociología, de humanidades. Y tal vez iba más a ese punto, ¿no? Como de capaz, si necesita el arquitecto tener una visión más amplia y no tanto del Sí, proyecto y diseño. no, totalmente de acuerdo. A mí, digamos, lo que más me interesa es que cuando decía intelectuales activistas, digamos, es que estén compenetrados con lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en nuestro país, los problemas políticos, los problemas medioambientales, sociales, que, bueno, como un país pobre latinoamericano no están resueltos, ¿no? O sea, los Mm. grandes problemas de desajuste social, bueno, también se suma esto lo medioambiental, ¿no? O sea que vos no puedes ser simplemente un arquitecto de arquitectura objeto, ¿no? Sino también hay que hacer una arquitectura que experimente en el tema del humanismo, o sea, cómo generar un Mm. aporte positivo, no solamente de la arquitectura como estética, sino también como ética, ¿no? Y también como poder seguir adelante sabiendo todos los impuestos que hay que, ¿no? También a eso, ¿no? Como tener un poco de formación económica, capaz, que no la tenemos, que es una Bueno, a lástima. mí sí, es cierto, pero a mí me interesa más, por ejemplo, que los alumnos que tenemos en el taller puedan, digamos, tener una preocupación muy fuerte por una lógica que no sea la lógica del mercado, ¿no? O sea, No, no, fíjate que no las me refiero grandes como a la obras lógica del mercado, sino sí, como una a lógica también de sobrevivir. supervivencia. Sí, por supuesto, seguramente a sobrevivir. Obviamente hay materias que, como legal, que son más específicas en temas que son fundamentales para poder subsistir como arquitecto. Pero Mm. nosotros en diseño, soy titular de diseño y de teoría de la arquitectura, entonces es como que lo que más me interesa es eso, ¿no? Que sean pensantes y que lean mucho, que viajen mucho, que vean buenas películas ¿Y te y que... imaginás muchos años más de docente? Y sí, 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 por supuesto, me imagino, creo que estoy en el medio todavía y tengo mucho para dar y me encantaría que esto dure mucho. Bien. La siguiente pregunta es, ¿carácter necesario para crear un edificio sostenible en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuál es el lenguaje carácter de una arquitectura sostenible? Bueno, yo creo que es en Buenos Aires, en cualquier lugar del mundo, la arquitectura sustentable, como la arquitectura en realidad tiene un componente artístico, un componente de ciencia técnica, con respecto a lo sustentable también, yo creo que tiene que ser una arquitectura que responda al medio ambiente, a lo físico, ¿no? Al clima, a los recursos, pero también de una forma ambiental. O sea, no estoy de acuerdo con la arquitectura sustentable de una técnica, sino basada en el buen diseño, ¿no? Como la Mm. arquitectura vernácula de la historia, ¿no? O sea, a partir del buen diseño que sea sustentable, ¿no? Como fue en toda la historia de la arquitectura. Pero también generando, digamos, ambientes donde la gente pueda vivir más el medio físico. Pues fíjate que hasta el hombre occidental vive hoy día en espacios cerrados entre 80 y 90% del día. Todos Sí. nosotros, ¿no? Estamos en una oficina cerrados, estamos en una casa, en un cine, estamos dentro de una arquitectura que es como hermética, ¿no? Bueno, a mí lo que parece interesante, lo que puedo pensar que con mi arquitectura me gustaría eso, que la gente que viva en mis edificios y que los experimente pueda vivir más el medio ambiente, ¿no? O sea, una arquitectura que sea sustentable y ambientalmente sustentable, o sea, que genere una mejor calidad de vida y que, digamos, genere una posibilidad de vivir en esa arquitectura de transiciones, ¿no? Que
que es sacar a la gente afuera, ¿no? Como fue en la historia de toda la humanidad. Mm. Sí, al parque. ¿Y la ciudad sostenible por excelencia? No, pero no al parque, no al Portland. parque, no al parque, sino a ese intermedio entre la arquitectura, entre el interior y el Sí, exterior, ¿no? sí, Que sea propia arquitectura, ¿no? Galerías, semicubiertos, espacios, ¿no? espacios. ¿La ciudad sostenible por excelencia? Mirá, esa pregunta es buena porque en realidad hay muchas ciudades que están haciendo muchos esfuerzos, que han empezado por el lado de transporte o por el lado de la arquitectura o por el lado también de los espacios públicos y equipamiento público. Es como que todas son las patas de una ciudad más equitativa y más sustentable. Sí. Pero una ciudad muy sustentable que puede vivir fue Seúl. Me pareció una ciudad Ah, que fue mira. tal vez la primera que se jugó a demoler una gran autopista y destapó un río que había sido entubado y hoy día es el espacio público más interesante, ¿no? Me parece que Seúl es una ciudad muy, muy rica en ese sentido. Pero Mira, me hay llamaste. ciudades que están haciendo cosas interesantes. Vos, por ejemplo, comentabas el otro día de Portland. Portland es una Sí, ciudad en Estados Unidos que está haciendo grandes esfuerzos y lo que me parece muy interesante que está haciendo, por ejemplo, es acotar el crecimiento de la ciudad, que es un tema clave, ¿no? Creo que es fundamental. O por sea, eso una recuperó ciudad, como el centro, ¿no? Las grandes fábricas y demás. claro, pero de todas las medidas que están haciendo, apostar al ciclista, al peatón, me parece que la más interesante es acotar el crecimiento de la ciudad y respetar el suelo agrícola, ¿no? Que es lo, por ejemplo, que nos pasa en Buenos Aires, que mientras estamos hablando, la suburbia sigue creciendo y muchas familias se van instalando permanentemente en, no sé, en el quinto, sexto cordón periférico, ¿no? Entonces, una ciudad no Sí, puede ser sustentable cuando crece tanto, porque ¿cómo le vas a pedir a una persona que vive a 3 horas del centro que venga en bicicleta y vuela en en bicicleta? delirio. Es un delirio. Entonces, las ciudades se tienen que acotar en el crecimiento, ¿no? Eso parece fundamental. Y Seúl, uno se lo imagina con esas torres, ¿no? De 500 pisos, todas iguales, ¿no? Pero ¿es una ciudad amable para el caminar y el estar y demás? ¿Cómo es Seúl? Ya que te tengo Eso, acá. en realidad lo interesante, eso por ejemplo es este río que fue desentubado. O sea, lo Sí, interesante son las operaciones que se hacen en la ciudad. Obviamente es una ciudad que tiene también impronta bastante complicada de estas torres que pasan en todas las ciudades orientales de países que fueron creciendo mucho, ¿no? Como pasa en China, en Beijing, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en vez de convertirse en una Beijing, que es una ciudad terriblemente contaminada y, digamos, una ciudad donde el auto es el protagonista, los embotellamientos, Seúl hace 25 o 30 años que apostó a revertir esto, que el auto sea protagonista y empezó a apostar al ciclista, al peatón, a los espacios públicos, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. mira. ¿Y y vos viviendo ahí, estando ahí, cómo se siente la arquitectura de Seúl, ¿no? La tradicional, y de golpe todas estas naves europeas que están como aterrizando ahí, de esos futurismos? Bueno, eso pasa en ¿Cómo? toda Asia. En toda Asia, los países más ricos de Asia están creciendo de una forma descontrolada. Y crecen, esa es la parte mala del crecimiento con una arquitectura internacional, donde siempre el tema del prestigio es la arquitectura envasada, ¿no? De silicona y vidrio, que Sí, Kulkas habla en su libro tan interesante, La ciudad genérica, ¿no? Que es una arquitectura que puede estar en cualquier lado del mundo, en África, en Asia, en Europa, en América, en Buenos Aires, ¿no? Y siempre responde mal el clima, siempre es impersonal, y genera una ciudad genérica, ¿no? Una ciudad con poca química urbana, ¿no? mm. Pero ¿cómo se equilibra en Seúl eso? ¿O no está No, equilibrado? bueno, en Seúl, por ejemplo, hay el desarrollo urbano más grande en el mundo. Tengo entendido que en los últimos 10 años fue en Seúl, que fue un ensanche de Seúl, que a mí me tocó estar en la mitad de la obra, que era toda una ciudad nueva. Donde está el aeropuerto. Y había, por ejemplo, grúas y había, no sé, 200 torres que iban apareciendo, que estaban a medio construir. Bueno, eso me parece terrible, demencial, ¿no? Eso que pasa en Asia es terrible porque una ciudad se construye, como decía Renzo Piano en un reportaje, en 500 años. Sí. Y es imposible, y esta ciudad, ese Sánchez, se está haciendo en 5 años, ¿no?
es terrible. Entonces, eso seguramente cuando esté terminado no va a tener química urbana, van a pasar muchos años para que eso se pueda, digamos, se pueda vivir como una ciudad, ¿no? Una ciudad con barrios, ¿no? Con vida urbana. Bien. La patria Y del así que, tiempo, ¿no? y acá cómo te imaginarías un ensanche en Buenos Aires? No, no, o sea, el mejor ensanche sería justamente que no haya un ensanche, que se acote por ley, si por ahí va a ser barrios cerrados en todas las periferias, pero bueno, eso depende ya de los políticos que los políticos en Argentina no saben mucho de urbanismo y tampoco No, quieren asesorarse, ¿no? En no, no Uruguay saben es casi de muy nada, no solamente de urbanismo. No, bueno, está bien, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en Uruguay está acotado el presidente de las ciudades, porque tienen que pasar por el Congreso. O sea, esa Sí. cosa media burocrática legal los ha favorecido. Entonces, por ejemplo, ciudades como Montevideo están acotadas, no se Mm. genera esa mancha de aceite que crece de una forma continua, ¿no? Y difusa. Bueno, el otro día estuve leyendo, no me acuerdo la entrevista a quién, pero estaban hablando, creo que Bruders, unos franceses, que estaban diciendo que ellos han participado en Suiza y que trabajar en Suiza es muy difícil porque la sociedad, tipo la municipalidad, el vecino, participa muy activamente en las obras, tipo, se entera y como que la gente participa y siempre tiene que ir a la legislatura. Y ahí se discuten los proyectos, ¿no? Creo que Bueno, es interesante. El tema de la participación, por ejemplo, acá en América, me parece que Sudamérica, me parece que es interesantísimo lo que pasó en Río, ¿no? Con Favela Barrio y Jauregui, es interesantísimo y todo el proceso de Medellín también, que creo que son mm, Medellín es la ciudad por ahí más interesante en Latinoamérica, lo que ha pasado en Medellín es increíble, y la participación en talleres de jóvenes, niños, adultos y ancianos, o sea, como cuatro tipologías de talleres, en todos los procesos de participación de, no sé, de construcción de centros culturales, de plazas. Yo creo que es la mejor forma porque son barrios que después, son obras que después la gente las quiere mucho y las cuida sí, mucho. y las hace propias. Justicia propia, exactamente. Sí, entonces también decía eso, ¿no? Como que también el público, ¿no? El ciudadano suizo sabe de arquitectura y sabe discutir y a veces es beneficioso o no, ¿no? Pero como que eso también, al final la ciudad la hace el vecino y el arquitecto y el promotor, las tres personas. Y sí, esa es la mejor forma, o sea, el rol, digamos, de estos equipos interdisciplinarios, donde el arquitecto es una pieza clave, pero también hay sociólogos, abogados, Mm, economistas, y bueno, y los asistentes sociales. Medellín, al taller invitamos un grupo de arquitectos que habían trabajado en el urbanismo social de Medellín, y decía que los arquitectos hicieron una parte importante, pero una parte muy importante, tal vez clave en el asunto, fueron los asistentes sociales que hacían todos estos temas de talleres y hacían participar a la gente, ¿no? También les enseñaban, ¿no? Era como mm. un ida y vuelta, ¿no? Y por último, que tenemos 2 minutos antes que se corte, ¿cómo sigue la obra del 11 de septiembre? ¿Sigue cerrada o pudiste Sí, habilitar algo? sí, cierto, vos sos vecino, sí es cerrada y bueno, pudimos adecuar algunas cosas porque se formaban como picos de charcos y bueno, todavía hacía calor y el tema del dengue, pero ahora está parada, así que bueno, esperamos prontamente poder reiniciarla. Está faltando Bueno, menos. Así que después me vas sí. a contar con tu crítica. Sí, porque hay unas obras que están como medias. Hay un pedido COVID, un proceso COVID que algo puedes hacer, pero bueno. Sí, nosotros no hemos podido lograr nada con eso, así que estamos ahí a la Ah, espera, con ok. paciencia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ahora inicio el fin con Norberto Feal, que vamos a analizar todas sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, ¿eh? Chao, Adrián. De nada, Suerte. chau, Chao. gracias. Chao, Nos chao, vemos. Chao. chao. Así que bueno, ahora ya terminamos las 12 invitados y creo que termino con Norberto Feal y vamos a criticar todas las respuestas de todos ustedes. Ahora volvemos. Chao.